Ahora que ha habido este movimiento feminista del 8 y 9 de marzo en México y en diferentes países, eh, escuchaba historias de unión entre las mujeres en pro de la confianza, la seguridad, el amor, el bienestar, el reconocimiento, y todo esto me pareció sumamente lindo. Fue hasta que leí a alguien que su mensaje se enfocaba en a desaparecer un día en favor de estas mujeres maltratadas, violadas, asesinadas, con el fin de despertar la conciencia. Y estaba escrito con conciencia, con una C nada más. Y ahí es donde entro yo a compartir contigo las enseñanzas de grandes maestros, porque la conciencia, esa de la que se habla, está limitada por nuestro sentir. No podemos pensar más allá de lo que sentimos, y ese es el tamaño de nuestra conciencia. Entonces, esa conciencia se sostiene en ideas, en pensamientos. Esa conciencia recuerda lo que sucedió en el pasado, lo trae al presente y se está enfocando aparentemente en un futuro mejor, sin darse cuenta que está proyectando el pasado hacia el futuro. Despertar de la conciencia es en realidad esto que algunos llaman samadhi. Maya es la ilusión del yo. En esa ilusión de la personalidad es en la cual estamos luchando contra la injusticia, estamos luchando contra las vejaciones, estamos luchando contra el maltrato. Ahí luchamos, pero grandes maestros nos dicen que estamos luchando con una ilusión que habita dentro de cada uno de nosotros. Dr. Len, que fue el que hizo como muy popular el Ho'oponopono, él insiste una y otra vez en esta parte de que todos somos uno. Él cuenta que una vez le tocó trabajar con un violador, y a la hora de escuchar la narrativa, él dice haberse sorprendido y haber escuchado una voz en su cabeza que decía, no sabía que yo tenía un violador dentro de mí. El Ho'oponopono precisamente para eso se utiliza, porque cuando escuchas a alguien que asesinó a una mujer, por ejemplo, en lugar de juzgarlo y criticarlo, utilizas el lo siento, perdóname, te amo, gracias, porque ese odio, esa ira, ese rencor habita dentro de cada uno de nosotros, y solo cuando nos hacemos responsables de lo que habita en nosotros es que puede haber un verdadero cambio en lo externo. Del mismo modo, Eckhart Tolle te habla del poder del ahora. El poder del ahora es infinitamente mayor que esta línea imaginaria del tiempo. Volvemos a lo mismo, en el cual en base al pasado alzo la voz y miro hacia un futuro sin ese maltrato, sin esas vejaciones, sin ese asesinato. Al mirar hacia el futuro de esa manera, estoy poniendo la atención en vejaciones, maltrato, injusticia y todo esto que aparentemente no quiero experimentar, pero que dentro de mi conciencia sigo experimentando a través de mi miedo y a través de la falta de conocimiento sobre quién realmente soy. Byron Katie, en su extraordinario libro Amar lo que es, ella, por ejemplo, dice, la vida no te pide opinión, tampoco escucha tus argumentos, la vida simplemente es como es. Ella dice que si existe un Dios, ese Dios es la realidad, y ella le llama Dios a la realidad porque es como es, y es la que manda, la que rige. ¿Cómo sabemos que algo tenía que suceder? Pues porque ya sucedió. El que tú opines que las cosas deberían de ser diferentes solamente te sumerge en un infierno, nos dice ella. Pelear en contra de la realidad es, yo diría, como ponerte contra Sansón a las patadas y no comprender de qué material, de qué manera hemos creado todos dentro de esa conciencia ese tipo de realidades. Miguel Ruiz, por su parte, que tuvo la influencia de esta cultura tolteca,
Él habla de los cuentistas, dice que los adultos nos contaron cuentos que nosotros nos creímos y en base a esas historias fuimos haciéndonos de un concepto de nosotros mismos y de todo lo demás, haciendo juicios en base a esa ignorancia, sin comprender que donde ponemos la atención ponemos la energía, y donde ponemos la energía en eso nos convertimos, donde ponemos la energía es la realidad que expandimos. Entonces, si hacemos esta marcha, vuelvo a decir, con miedo, con coraje, con dolor, en honor, para recordar, y de manera como negativa, por así decirlo, entonces estamos declarando quiénes somos, a qué le damos importancia. Byron Katie vuelve a decir, ok, si aparece un problema es que ya existe la solución. La pregunta es, ¿vas tú a aferrarte a la versión del problema o vas a aferrarte o vas a estar dispuesto a reconocer el nivel vibratorio de la solución? Porque el problema vibra en una espesa energía y la solución vibra en alegría, entusiasmo. Por eso dice Jesús, conquista el reino de los cielos, todo lo demás te será dado por añadiduras. Por eso también me llamaba la atención, que no sé si ya lo dije, pero que este lunes es la segunda semana de Cuaresma, y en ella misma el Evangelio habla sobre no juzgues, no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. También esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en el momento que yo te pienso como un asesino, mi corazón se arruga, y entonces quizá tú mataste a una mujer un día, pero yo lo voy a traer en la mente una y otra vez, y voy a salir a la calle con ese miedo, y yo voy a ser mi propio torturador. Joe Dispenza, por otro lado, habla sobre deja de ser tú. O sea, deja de sentir lo que sientes, porque no puedes pensar más allá de lo que sientes. Y Neville Goddard lo pone de esta otra forma: el drama de la vida es en realidad psicológico. En él todas las condiciones, las circunstancias y los eventos son traídos por tus asunciones. Y tú eres el esclavo de esas asunciones o eres el amo de ella. Puedes obtener dominio o control deliberado sobre esa imaginación tan activa que tienes, y puedes mirar por encima de las circunstancias, tener la determinación, tener la disposición, tener el genuino deseo de sostener una otra visión completamente diferente, en la cual no es a base de lucha, a base de odio, a base de resentimiento, ¿no? Una otra visión que te permita sostener en imaginación, en pensamiento, en palabra, en sentimiento, que es lo más importante porque es lo que mueve la energía. Y es ahí donde puedes visualizar tú un mundo mejor, enfocarte en alimentar esas experiencias, ese sentir dentro de tu ser. Y Él nos dice que es ahí, cuando logramos eso, que logramos descansar en el Señor. Es a eso a lo que Jesús se refiere cuando dice la verdad os hará libre. Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, amor, perdón, agradecimiento, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Es como Tolstoy: vivo conmigo todo el tiempo y he descubierto que yo soy mi único torturador. A eso se refiere también esto de todo aquel que hace pecado queda esclavo del pecado. Pecado, recuerda, es errar en el blanco. Entonces, si me enfoco en esto horrible que ha sucedido, estoy errando, estoy pecando y quedaré esclava de ese pecado. Ojalá que todas estas frases te ayuden a reflexionar y a empezar a adentrarte en esto que realmente es el despertar de la conciencia. Muchas gracias por tu atención, te bendigo.